Buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer comenzar el segundo curso del programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores. Vamos a darle algunas instrucciones y reglas generales para luego seguir con el programa. Primero, esta conferencia es solo para unionados de la UGT, equipo de trabajo y los oficiales de la UGT. No obstante, aquellas personas que por autorización han peticionado estar en esta conferencia, así también hay compañeros que se les ha aprobado estar a través de Zoom participando. La conferencia es solo para tratar el tema de la conferencia. No se permite hacer preguntas o comentarios fuera del contenido, por favor. Los micrófonos estarán en mute allá en sus casas, en sus computadoras. Una vez termine la conferencia y pasemos a la sección de preguntas y comentarios, usted levanta su manita a través del icono de la manito y nosotros acá en los controles pues le damos acceso a la pregunta. Entonces le abrimos el micrófono. En la sala, también aquí en presencia en la UGT, hay también compañeros y compañeras que van a estar participando. Usted no los va a ver, pero sí estamos aquí, y cuando entre el turno de preguntas y comentarios va a escuchar nuestras voces a través del micrófono. Queremos, antes de comenzar la presentación de nuestro conferenciante de hoy, llamar a nuestra secretaria tesorera, compañera Mirnalí Lamboy, que nos tenga un breve saludo para luego tener la presentación del recurso de esta noche. Muchas gracias, Benjamín, y muy buenas noches. Le quiero dar un caluroso saludo a todos los que se han conectado, ¿verdad? Los que están aquí presentes, de parte de la Unión General de Trabajadores y de nuestro presidente, Gerson Guzmán, el cual aprovecho para excusar, ¿verdad? Está en una reunión en Fortaleza que comenzaba desde las 4 de la tarde, así que lo excusamos, pero le queremos dar la bienvenida y sobre todo las gracias por sacar este rato, conectarnos y continuar con el programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores. Esta noche tendremos el segundo curso de este programa y el primero fue excelente con el compañero Francisco Moscoso, y esta noche tenemos también a un excelente conferencista que nos va a estar dando el segundo curso. Pero para eso, sin más preámbulo, ¿verdad? Dejo al compañero coordinador de Política y Educación, el compañero Benjamín Santiago, para que presente al invitado de esta noche. Gracias. Muchas gracias, Mirnalí. Es un honor siempre tener personas como la persona que vamos a presentar en esta noche, personas que tienen vastos conocimientos, por muchos años se han dedicado a la investigación y ya jubilados, se prestan para poder servir como facilitador a toda nuestra matrícula y compañeros que están a través del Zoom compartiendo esta noche, para conocer un poco más de la historia puertorriqueña, no la historia oficial de los puertorriqueños, la historia de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico. Y en ese sentido, hoy damos continuación al programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores de Puerto Rico, con el segundo curso nivel 1, primeras organizaciones de trabajadores, la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista. Tremendo tema que vamos a estar abordando esta noche. Es un banquete lo que nos vamos a estar dando. Hace 2 semanas, en esta misma sala, abordamos el tema Introducción a la historia del movimiento sindical, ofrecido por otro gran conferenciante también, el profesor Francisco Paco Moscoso, donde cubrió un panorama general sobre los aspectos históricos, sociales, políticos que fueron relevantes para el surgimiento del movimiento obrero a nivel internacional y nacional. Esta noche
nos acompaña el distinguido compañero, profesor Félix Córdoba, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Félix colaboró por muchos años en el Departamento de Estudios Hispánicos, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, o sea que es un sindicalista de clavo pasado, como decimos allá en el campo. Y como él mismo nos dice, un militante activo de las luchas sindicales. Además, tiene un bachillerato de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en literatura española de la Universidad de Nueva York, espero haberlo dicho bien, y un doctorado en literatura de la Universidad de Princeton. En el 2010 participó de la fundación del Partido Pueblo Trabajador, donde en el 2012 fue su candidato a comisionado residente en Washington. Con nosotros, sin más preámbulo, el facilitador de esta noche, el compañero Félix Córdoba. Buenas noches a todas las personas que están presentes y las que nos están oyendo por Zoom. Es un placer estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación que me hace la Unión General de Trabajadores. Siempre dispuesto y siempre interesado en colaborar con el movimiento obrero en lo que uno pueda. Y para eso uno nunca se jubila, nunca hay retiro en esa lucha. Voy a hablar de algunos aspectos sobre el movimiento, sobre la historia de la clase trabajadora a partir de 1898. Y en gran medida lo que voy a hacer, y estoy tratando de hacerlo de la forma más conversacional posible, y despacio, es presentar probablemente más problemas que soluciones. La historia, uno piensa que es cosa del pasado, pero yo creo que es importante pensar algo que me parece a mí que es clave. Nosotros siempre miramos la historia y observamos la historia y la analizamos desde el presente. Y evidentemente desde el presente es que se nos postulan también muchos problemas que podemos luego ver cómo se pueden vislumbrar los procesos que dieron origen a esos problemas. Por lo tanto, yo creo que la manera de nosotros mirar lo que ha pasado del 98 hasta hoy cambia sustancialmente, precisamente por la crisis profunda que está viviendo Puerto Rico en el momento actual y por la crisis que está viviendo la humanidad en gran medida. Así que la forma de acercarnos a la historia del movimiento obrero, yo creo que se enriquece con los problemas que tenemos nosotros en la actualidad, porque muchos de ellos son problemas que tienen una profundidad histórica, una profundidad histórico-social que debemos tratar de dilucidar. En el 1898, ustedes saben, se dio la invasión de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos y comenzó un proceso bien rápido de instalación en Puerto Rico, de imposición de las relaciones modernas de producción, las relaciones que son propias para el capital. Y yo lo que quiero es empezar señalando cuáles fueron los límites y cuáles fueron las condiciones materiales en que nació la clase trabajadora. Porque esas condiciones materiales van en gran medida a tener una influencia y muy grande en la manera en que se articularon las luchas de los trabajadores en las primeras décadas del siglo. En 1898, cuando llega la invasión, esa llegada del poder estadounidense a Puerto Rico, que ese nuevo imperio que se proyectó sobre Puerto Rico, cogió a los sectores propietarios de Puerto Rico divididos. El Partido Autonomista puertorriqueño, que se fundó en la década del 80, que lo fundó Valdoriotti de Castro con un grupo de patriotas puertorriqueños, se encontró dividido cuando llegó Estados Unidos a Puerto Rico por unos acontecimientos que yo no voy a dar muchos detalles de ellos porque nos tomaría demasiado tiempo, pero una fracción de ese partido se separó porque
se llegó, el grupo mayoritario llegó a un acuerdo con el Partido Liberal de Sagasta en España para conseguir la Carta Autonómica, y el grupo que dirigía José Celso Barbosa y otros políticos de ese momento no estaban de acuerdo con llegar a ningún tipo de transacción con un movimiento monárquico español, porque el movimiento autonomista en Puerto Rico mayoritariamente era republicano, o sea, favorecía a la república. Pero en España la república tuvo una vida breve en la década del 70, que fue la que abolió la esclavitud en Puerto Rico, pero luego lo que teníamos era la monarquía, ¿verdad? Y un sistema de turnos políticos entre el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal de Sagasta. Un comité del Partido Autonomista fue a España a ver con quién podía llegar a un acuerdo para conseguir cambios en la política puertorriqueña, y la Carta Autonómica fue el resultado de un acuerdo que llegó el Partido Autonomista, que cambió su nombre y se convirtió en Partido Liberal, y lo capitaneaba principalmente Luis Muñoz Rivera. El grupo de Barbosa no aceptó esa unión y se dividieron, y esa división, que fue bien enconada, fue la que encontró Estados Unidos cuando llegó e invadió Puerto Rico. Eso fue es importante porque fue una lucha interna que facilitó la dominación imperial en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, cuando se crea la primera organización laboral en la isla, que fue la Federación Regional de Trabajadores, el 20 de octubre de 1898, los dirigentes de esa organización, en la que estaban Santiago Iglesias y todo el grupo que se conoció posteriormente y que se vinculó con otra organización sindical, ese liderato de la Federación Regional de Trabajadores estaba muy estrechamente vinculado con el Partido Republicano que fundó Barbosa, Partido Autonomista Puro, que diría Barbosa, se transformó su nombre cuando llegó a Estados Unidos, se convirtió en el Partido Republicano. Y esa Federación Regional de Trabajadores tenía unos vínculos muy estrechos con el Partido Republicano, y de esos vínculos muy estrechos, que prácticamente se fundieron con el Partido Republicano, un grupo de dirigentes como Santiago Iglesias, Ramón Romero Rosa y otros, plantearon que el movimiento obrero debía tener una posición independiente de los partidos de los propietarios en Puerto Rico. No debían estar asociados ni vinculados, ni mucho menos funcionando como si fueran parte del Partido Republicano, que era un partido de propietarios. Y entonces se separaron en menos de un año. Ya en junio 18, fundaron la Federación Libre de Trabajadores. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar qué significa esta división que se dio en ese momento. Yo creo que es necesario pensar que en Puerto Rico, una vez llegan los Estados Unidos y establecen un gobierno militar, ese gobierno militar duró casi 2 años. Y eso no fue una casualidad, ni se puede decir que fue resultado de la espera que el Congreso pasara una ley, como fue la ley Fora, que fue la que estableció el gobierno civil en mayo del 1900. Yo creo que esa duración tan larga del gobierno militar tuvo, a mi juicio, un propósito importante, un propósito expropiatorio, porque la economía estaba totalmente paralizada. Se estaban dando los primeros pasos para la penetración del capital estadounidense en Puerto Rico, pero al no tener los viejos mercados de la metrópoli española o los mercados que tenía Puerto Rico en la estructura económica, comercial que dominaba bajo el dominio español, y estar la economía prácticamente paralizada, eso creó unas contradicciones muy profundas en una economía que ya estaba maltrecha y que además sufrió el paso de un huracán tan duro como fue el huracán San Ciriaco al año siguiente de la invasión. Así que eso creó unas condiciones de debilidad económica extraordinaria que acentuó las contradicciones existentes en Puerto Rico. Por tanto, cuando usted se plantea por qué se dividieron los trabajadores, que organizaron la Federación Regional de Trabajadores, que era una federación, y hay que decirlo, que es como si usted organizara un carapacho grande, pero que no tiene una estructura de participación de muchas uniones distintas que están colaborando en la organización de una Federación Regional de Trabajadores. Cuando usted tiene una estructura como esa y la economía está funcionando con tanta debilidad y no tiene un desarrollo intenso, no había tenido un desarrollo intenso hacia la transición del capitalismo, usted lo que tiene es una economía muy frágil. Por lo tanto, uno puede explicarse fácilmente que los trabajadores de la federación, el liderato de esa federación, se acercara a un partido de los propietarios. Pero también tiene que pensar que había una
un poco desarrollo del capitalismo en ese momento para tener un movimiento obrero que se levantara sobre sus propios pies y pudiera hacer unos planteamientos de reivindicación social. Estaban desarrollándose los primeros fermentos laborales en Puerto Rico, que fueron los que cubrió Francisco Moscoso en el siglo XIX, en la década del 90. Se dieron las primeras luchas, las primeras manifestaciones huelgarias. Entonces, él llega a este momento de parálisis y lo que tenemos es una situación bien difícil. Cuando empieza a funcionar la ley Fora, que se establece un gobierno civil, que se da una situación bien curiosa, porque hubo un gobierno donde participó en lo poquito que podía participar políticamente en los sectores locales, que era la elección de una Cámara de Delegados. El Partido Federal, que fue la fracción que dirigía Muñoz Rivera, que se asoció con la monarquía española para conseguir la Carta Autonómica, ese partido liberal se transformó en Partido Federal al comenzar el siglo y decidió boicotear las elecciones porque hubo un desacuerdo sobre cómo se había dividido electoralmente el país. Por lo tanto, el gobierno que se instauró con la ley Fora, que fue un gobierno republicano, del Partido Republicano, que fue el que dominó la Cámara, porque el otro partido principal, que venían del mismo tronco, que era el movimiento autonomista del siglo XIX, que se dividió, ese partido no participó en el proceso electoral. Y ese año, de 1900, que se inaugura la política electoral bajo la ley Fora, que tuvimos en la Cámara de Delegados un dominio absoluto del Partido Republicano, pero un dominio muy parcial, muy limitado lo que podían hacer en esa Cámara, porque había un Consejo Ejecutivo que podía vetar cualquier ley, había un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos que podía vetar una ley, y además estaba el Congreso que podía vetar también lo que quisiera. Por lo tanto, si se aprobaba una ley en la Cámara de Delegados que no fuese conveniente a los poderes imperiales, ellos sencillamente podían decretar que era nula o que era inaceptable esa ley. Piensen que una situación que se parece a la actual con la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, ¿verdad? O sea que hemos dado un retroceso significativo. Bueno, lo que quiero señalar es que en esos primeros 4 años esos son los años que se conocen como los años de las turbas republicanas, porque dividido el movimiento obrero, fíjense lo que sucede, la Federación Libre se separa en el 98 de la Federación Regional, se separan y organizan otra cosa, se crea una pugna entre ellos, y el movimiento que está asociado y vinculado con el Partido Republicano, que es la Federación Regional, sencillamente lo que se dan son confrontaciones callejeras y una persecución que puede ser peligrosa e intensa contra los dirigentes de la Federación Libre, hasta el punto que la situación es tan intensa que Santiago Iglesias piensa que su vida peligra y se va para Nueva York en septiembre del 1900, después de decretarse una huelga general en 1900 que no tenía mucho fundamento porque el desarrollo económico del país era muy frágil. Se va para los Estados Unidos, y esto es importante porque este viaje de Iglesias a los Estados Unidos va a tener unas implicaciones muy profundas en la historia del movimiento que se va a organizar en Puerto Rico. Santiago Iglesias era parte de un movimiento que tenía unas tendencias fuertes de pensamiento anarcosindicalista y tendencias socialistas que existían en el país. Va a Estados Unidos y a fin del 1900 se incorpora a la Unión Internacional de Carpinteros en Estados Unidos, y a fines del 1900 conoce a Samuel Gompers, entra en contacto con Gompers y pasa por un proceso de transformación política, porque conoce a Gompers, él mismo lo dice en su memoria, que pasa por un proceso de reeducación obrera. Entonces, esto lo que quiere decir es que va a ir adoptando la política, la organizativa de la American Federation of Labor, porque Samuel Gompers era el presidente de la American Federation of Labor. Entonces, esto es interesante porque en la década del 90, para que tengan una idea, el movimiento obrero en Estados Unidos había sufrido unas derrotas que fueron significativas. Por ejemplo, en el 92, la unión que representaba a los trabajadores del acero, de Carnegie Steel, fue aplastada, fue derrotada. Y lo mismo le pasó en el 94 a los trabajadores ferroviarios que dirigía Eugene Debs, el líder socialista, en la huelga Pullman, que también fueron derrotados de forma aplastante en el 94, y los mineros que habían estado desde los 70 habían encontrado un montón de obstáculos en los procesos organizativos,
estaba en unas situaciones difíciles. Quiere decir que el movimiento obrero en Estados Unidos estaba pasando por un proceso complicado, pero la American Federation of Labor, que organizaba a trabajadores diestros, había logrado capear la tempestad y se había logrado mantener con cierta fuerza. Y esa es la organización con la que se vincula Santiago Iglesias, que dirige Samuel Gompers y que casi lo adopta y lo lleva a conocer al presidente Roosevelt. Tiene una reunión con Roosevelt en octubre del 1901, después de un proceso intenso de trabajar con Gompers y de que Santiago Iglesias aprende el inglés, se hace ciudadano de los Estados Unidos y traduce documentos de la American Federation of Labor para la Federación Libre de Puerto Rico. Poco después de ver a Gompers en octubre del 1901, Gompers le da la carta para la Federación Libre para que sea parte de la American Federation of Labor. Y no solamente le da el charter, le da la carta, ¿no? Sino que entra en la nómina de la American Federation of Labor, va a ser un organizador pagado por la American Federation of Labor en Puerto Rico. Eso era una posición extraordinariamente importante porque ya no tenía que entrar a ningún taller como carpintero a ganarse la vida, ahora va a poder dedicarse a organizar, y es una situación que no la tiene más nadie en Puerto Rico, una situación que lo pone en una ventaja extraordinaria. Bueno, cuando se dan estos procesos, la Federación Libre tiene una asamblea a principios de diciembre de 1901 y aceptan ser parte de la American Federation of Labor. Gompers envía a Santiago Iglesias a Puerto Rico y tan pronto llega Santiago Iglesias a Puerto Rico la arrestan. Recuerden que estamos en el gobierno que la única participación que hay en la Cámara de Delegados del Partido Republicano, que está vinculado con la Federación Regional de Trabajadores, no tiene ningún interés en que se desarrolle ninguna otra organización laboral que compita con la Federación Regional de Trabajadores, ¿verdad? Lo meten en la cárcel con las viejas leyes del régimen, y entonces Gompers tiene que hacer las gestiones a través del editor de un periódico de la época, que es el San Juan News. Gestionan la fianza, sacan a Iglesias, y entonces Gompers le había presentado a Iglesias a Roosevelt y convence a Roosevelt, al presidente, que Santiago Iglesias es un elemento importante para la americanización, entre comillas, de Puerto Rico, ¿verdad? Para facilitar la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, porque un agente va a ser un trabajador que va a ser un organizador de la American Federation of Labor, que va a estar trabajando en Puerto Rico y va a tener unas funciones importantes en la isla. La situación realmente es de tal magnitud que ya en el 1902 el caso se liquida contra Iglesias, y esto le da a Santiago Iglesias una prominencia extraordinaria. Ya no es un dirigente obrero que publica una revista que se asocia con Ensayo Obrero o con las revistas que estaban lanzando yo inicialmente. Ya es un dirigente que ha pasado por una discusión en todo el país, que ha sido arrestado, que ha tenido que ser puesto en libertad y que viene, digamos, refrendado o apoyado por una importante organización laboral en los Estados Unidos. Quiero añadir un elemento que no quiero que se me olvide, porque va a ser importante en lo que voy a decir más adelante, y es que la Federación Libre, que se separa de la Federación Regional porque no quiere tener ningún tipo de vínculo, no quiere estar vinculada con ningún partido, digamos, de los propietarios, sino que tiene que, para evitar que esto pase en el futuro, se plantea también la organización del Partido Obrero Socialista. En otras palabras, para evitar tener que podamos tener la tentación de vincularnos con este otro partido de los patronos o de los propietarios, se plantea teóricamente la existencia del Partido Obrero Socialista, que se vincula con un partido socialista en Estados Unidos. Y para eso también Santiago Iglesias, antes de conocer a Gompers, va allá, empezando en 1900 con Eduardo Conde, a vincularse con el Socialist Party de los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Una vez se vincula con la American Federation of Labor, la American Federation of Labor no cree en organizar partidos políticos, organiza trabajadores diestros. No le interesa organizar partidos políticos, porque la política de la American Federation of Labor es castigar a nuestros enemigos y apoyar a nuestros amigos, estén en el partido que estén. En otras palabras, si en el Partido Republicano hay amigos del movimiento obrero, la política sería, siguiendo la American Federation of Labor, es votar por esos candidatos a delegados que apoyen las medidas laborales. Y si los hay en el Partido Federal, pues apoyar esos elementos. Pero esa política en Estados Unidos funciona, pero cuando tú llegas a Puerto Rico y entras en el barullo social puertorriqueño,
Y en esa división enconada que existía entre federacionistas libres y la Federación Regional del Trabajo, eso fueron encontronazos en la calle duros. Y cuando había una pelea callejera, arrestaban al federacionista libre y después el mismo juez lo metía a la cárcel. Porque era el momento de las turbas republicanas que tenían apoyo de los elementos oficiales del país. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea unos problemas severos, ¿verdad? Por eso fue que Iglesias se fue a los Estados Unidos. Pero una vez viene como representante de la American Federation of Labor, ya hemos visto que ha sufrido una transformación. Y la idea del partido, esa organización laboral en Estados Unidos, no la va a fomentar ni la va a propiciar. Iglesias es un organizador oficial de la American Federation of Labor. Entonces, la política en Puerto Rico, yo creo que tengo que decir unas cosas rápidamente. Yo sé que se me está yendo mucho tiempo en estos detalles, pero la política en Puerto Rico es de tal magnitud a principios de siglo que incluso hay un sector del Partido Republicano, que lo dirige Matienzo Cintrón, que le propone a Barbosa y dice: mira, lo que esta gente nos ha traído aquí es una dictadura, que es la dictadura de la ley Fora, que nos están expropiando, se están quedando con el país. Tenemos que plantear la unidad del país, la unión del país para enfrentarnos con un poder tan poderoso como es el poder económico de los Estados Unidos y el poder político que han impuesto en la isla. Entonces Matienzo propone la disolución de los partidos para hacer un solo movimiento y enfrentarse con una sola voluntad a las fuerzas que han invadido el país. Barbosa no está de acuerdo con disolver y los dirigentes que lo acompañan, ¿verdad? Porque son un grupo. Ahí está también Sánchez Morales, está Manuel Rossi, están otros dirigentes importantes del partido. El partido federal inicialmente, cuando Matienzo empieza a predicar en 1902 para las elecciones de 1902, el Partido Federal no estuvo de acuerdo. Se dio una asamblea, se discutió, no estuvo de acuerdo en la disolución. Pero ya la situación en el 1904 para las elecciones del 4 eran ya insoportables. Y entonces la prédica de Matienzo fue aceptada por el Partido Federal, se disolvió en asamblea y adoptó la Unión de Puerto Rico, la idea de la Unión de Puerto Rico. Pero el Partido Republicano no se quiso disolver. Por lo tanto, se mantuvo y se tuvo que organizar. La Unión terminó siendo el Partido Unión de Puerto Rico, que fue a las elecciones de 1904 y barrió ganó las elecciones sólidamente. No las copó totalmente, pero ganó las elecciones. Y en esas elecciones se dio una relación bien interesante porque ante la persecución que sufría la Federación Libre de parte de las autoridades del momento, se dieron unas conversaciones con los miembros con el partido Unión que se había organizado. En el 1904 estuvo Gompers en Puerto Rico y estuvo en esas conversaciones, y el partido Unión llegó a un acuerdo con el liderato de la Federación Libre y entraron un grupo sustancial, entraron 6 delegados obreros vamos a decir, como candidatos del Partido Unión, y fueron electos a la legislatura. O sea que el movimiento obrero tuvo entonces por primera vez una representación, pero a través del Partido Unión. Recuerden que la ruptura que se había dado era porque no se quería fundir la Federación Regional de Trabajadores, no estaban de acuerdo con haberla fundido con el Partido Republicano, pero ahora tuvieron que llegar a un acuerdo con el Partido Unión ante la situación de represión que existía en el caso de los años de las famosas turbas republicanas. Bueno, una vez se da este proceso, fíjense que entramos en algo que es bien interesante, porque aquí surge lo que podríamos llamar los primeros conflictos huelgarios importantes en Puerto Rico, en que la Federación va a tener una presencia relativamente descollada. Hay un gran entusiasmo porque hay un optimismo tremendo por la victoria contundente que tuvo el Partido Unión en el 1904. Hay trabajadores que han sido electos como parte de los candidatos que presentó para las elecciones el Partido Unión, y además ha habido ya un proceso de desarrollo intenso del sector azucarero del país. Los precios del azúcar estaban teniendo una ganancia extraordinaria y los salarios eran miserables. Y con el cambio de moneda, pues los trabajadores habían perdido una capacidad de adquisición porque el peso provincial existente en Puerto Rico se cambió por 60 centavos dólar, pero los precios entonces se convirtieron en precios de dólar. Es decir, un comerciante que vendía una mercancía en un peso provincial, ahora la va a vender en un dólar estadounidense. Pero lo que va a recibir el trabajador por ese peso provincial son 60 centavos. Quiere decir que la vida se encareció
sustancialmente, los precios del azúcar estaban ascendiendo, había un desarrollo azucarero sustancial, había optimismo en el desarrollo económico del país, y por lo tanto de los trabajadores, junto con la cuestión electoral que se había dado, la victoria del Partido Unión, había una efervescencia de una disposición de lucha y la capacidad de pedir unos salarios más elevados que los salarios miserables que existían en la producción de azúcar, en el trabajo del corte de la caña en ese año. Y de ahí surgen las huelgas de 1905, que no se puede decir que fueron huelgas de uniones organizadas por la Federación Libre, porque aquí tenemos que ver entonces cómo había surgido ese desarrollo capitalista. Ustedes piensen, lo que tenemos en la isla son decenas de miles de trabajadores regadas por los campos de Puerto Rico. ¿Cómo usted puede organizar a esos trabajadores en un taller con los medios de comunicación que existían en la isla? ¿Cómo usted puede organizar a esos trabajadores por todo el norte del país, por el sur del país, donde se habían estado estableciendo las nuevas centrales, las modernas centrales, que empezaron a dominar el proceso económico en Puerto Rico? Entonces ahí la Federación Libre lo que hace, y entre estos se destacan los trabajadores artesanales de los centros urbanos, se tiran, especialmente los tabaqueros, que tienen una importancia enorme, se tiran a organizar a los campos, a levantar el espíritu combativo de los trabajadores de la industria azucarera, que estaban dispuestos a lanzarse a una lucha por pedir mejores salarios, para precisamente mejorar sus condiciones miserables de vida, en un momento en que iba en auge el desarrollo del sector azucarero del país. Así que esa es la batalla que se da, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo estos organizadores se tiraron al campo? Pues se tiraron muchos de ellos a caminar por los campos. Iban a caballo, iban caminando. Uno de los grupos que más se destacó, y esa huelga azucarera, que son huelgas azucareras, porque son muchas, porque están en diferentes lugares, en el norte del país, en el noroeste, en el noreste del país, ¿verdad? Desde Carolina, Río Grande, Fajardo hasta Arecibo, etcétera, ¿verdad? Todo ese proceso se dio en diferentes pueblos, y ahí empezaron a organizarse. Entonces, ¿qué pasa? La Federación Libre ¿qué es lo que puede hacer la Federación Libre frente a los azucareros, que son muchos patronos los que están envueltos? Pues lo que hizo fue presentarse como una mediadora, como alguien que entra en el medio de un conflicto que tiene un centralista o un gran colono, digamos, con unos trabajadores que se han ido a la huelga, y la Federación Libre con su personal se presenta y le dice al patrón: yo estoy dispuesto a mediar entre ustedes y estos trabajadores, tratando de conseguir algún tipo de acuerdo firmado, algún convenio colectivo, ¿verdad? Entonces el problema que hay es el siguiente, ¿verdad? Que los patronos azucareros no estaban dispuestos a aceptar, ni estuvieron dispuestos a aceptar la presencia de la Federación Libre ahí. En todo caso, llegaban a acuerdos con los trabajadores para tratar de terminar el conflicto huelgario y que el proceso de producción se continuara. Si llegaban a algún acuerdo, algún acuerdo escrito, piensen ustedes que no era un convenio en el sentido de que tiene 2 o 3 años de duración. Tan pronto acababa la zafra, ya ese acuerdo quedaba ¿qué? Nulo, liquidado. En la zafra siguiente empezaba con las mismas condiciones del año anterior. Claro, y los patronos pensaban que si esta era la situación, no había, o sea, la capacidad de los trabajadores de estar lanzándose a la lucha de esta forma tan compleja año tras año iba a ser demasiado difícil. Consiguieron aumentos salariales en muchos casos, llegaron a acuerdos en diferentes procesos, pero en ningún caso los patronos estuvieron de acuerdo con que la Federación Libre de Trabajadores fuera una mediadora y firmaron un convenio a través de la Federación. Y esto es bien importante. ¿Cuál es el problema de estos trabajadores, que son los principales de la economía? Porque es donde van a estar los miles de trabajadores que están siendo proletarizados en Puerto Rico en este proceso de desarrollo de capitalismo agrícola en la isla. El problema que tienen es que ese trabajo no es duradero todo el año, para empezar, es un trabajo estacional. Cuando termina la zafra en mayo, fines de mayo, junio, lo que viene es el tiempo muerto, y lo que se quedan son los que van a trabajar en la siembra de la próxima cosecha, o los que van a estar en el proceso industrial bregando con el mantenimiento de las máquinas hasta que vuelve el proceso a empezar en enero del año siguiente. Por lo tanto, durante la mitad del año, esos trabajadores que fueron empleados por el proceso de producción en la industria del azúcar
especialmente cortando la caña y llevándola a los molinos, esos trabajadores van a tener que buscarse cómo vivir de otra manera. Así que miren lo que está pasando aquí entonces. Se le está imponiendo la categoría del salario a sectores cada vez mayores del país en unas condiciones que no se les puede garantizar la duración del salario todo el año, sino solamente la mitad del año. Por lo tanto, eso lo que plantea es una situación de crisis profunda durante la mitad del año, que tienen que estar sobreviviendo en otras actividades, lo que llaman, lo que algunos historiadores han llamado el buscárselas, el chiripeo, el hacer carbón, el volver a la montaña a recoger café, porque el periodo activo del café empieza cuando está el tiempo muerto en la caña, etc. Entonces es una situación realmente difícil. ¿A qué nos lleva esto? A reflexionar qué tipo de desarrollo capitalista estaba teniendo Puerto Rico, comparado, por ejemplo, con un país desarrollado como los Estados Unidos, como Inglaterra o Francia o lo que van a hacer cualquiera de los países desarrollados en Europa. ¿Qué es lo que pasa? Usted lo que tiene es una compleja división del trabajo en todos estos países desarrollados. Tienen una cantidad diferente de actividades que se articulan todas ellas y se vinculan a través del mercado interno principalmente, y además en el periodo que estamos ya, que empiezan a funcionar ya las formas imperiales a través de la exportación, no solamente de mercancías, sino también de capital en los países desarrollados. Pero entonces, ¿qué tipo de capitalismo tenemos en Puerto Rico? Frente a un Estados Unidos que tiene una industria minera, que tiene una industria del acero, que tiene una industria de textil, que tiene una complejidad industrial extraordinaria, y toda ella fundamentalmente vinculada con su mercado interno y también con mercados externos. Lo que tenemos en Puerto Rico es producción azucarera para exportar. Una producción azucarera que es el dominio, el producto principal, el que va a ser dominante de una forma profunda en toda la economía de Puerto Rico, y va a tener en la ciudad otra industria que se va a desarrollar, que también está vinculada con la agricultura, que tiene que ver con el tabaco, con la producción de la hoja de tabaco que se va a procesar, que se procesaba antes de llegar a el imperio estadounidense a Puerto Rico y dominar la isla. Ya existía esa industria del tabaco, existían fábricas de tabaco, pues lo que va a hacer el monopolio, el trozo del tabaco en Puerto Rico es comprar esas empresas principales y va a expandirse en ellas, y ya para más o menos el año siguiente de la huelga del 5 de la caña, ya el trozo del tabaco domina las principales industrias en las diferentes ciudades en Puerto Rico, y la Unión de Tabaqueros, la Unión de Tabaqueros de Estados Unidos, de la American Federation of Labor, empieza a establecerse en Puerto Rico, que es la International Cigar Makers Union, la conocían como la Internacional en Puerto Rico. Esos trabajadores que producían cigarros, los tabaqueros, eran el grueso del sector mejor organizado, el más militante que existía en los centros urbanos de Puerto Rico. Y existían también organizaciones de tipógrafos, existían panaderos, carpinteros, imagínate, los sastres estuvieron fastidiados porque con la tarifa que se impuso en Puerto Rico, que era la misma de la de los Estados Unidos, llegaba la ropa libre de impuestos, y cómo iba a competir un sastre puertorriqueño, un sastre local con la industria de ropa moderna desarrollada de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con los zapateros. ¿Cómo usted va a convertir? Los zapateros se convirtieron no tanto en individuos que construían zapatos, sino que arreglaban zapatos que venían del exterior, ¿verdad? Así que había un desarrollo débil, urbano, no había una revolución industrial en Puerto Rico. Tú no tenías en Puerto Rico un aparato industrial complejo como el de Estados Unidos, como el de cualquier país europeo, con un movimiento obrero que surgía con una base urbana. En Puerto Rico no existía eso. Entonces los trabajadores que dieron las primeras batallas grandes, como de la industria azucarera, eran rurales, eran principalmente trabajadores rurales regados por los campos. Y los otros, la contrapartida de ellos, militantes en los centros urbanos, y estoy aquí simplificando porque había siempre otras actividades, pero eran pequeñas comparadas con lo que es un país desarrollado, eran los tabaqueros, que tenían una disposición a lanzarse a la lucha por cualquier ofensa que recibieran de parte del patrono. Había dos grandes trusts en Estados Unidos que dominaron todo este proceso: el del azúcar, que era el trozo azucarero, que era el que dominaba no solamente la producción azucarera, sino la refinación en Estados Unidos. Por lo tanto, era un aparato monopólico gigantesco, y el otro era el trozo del tabaco,
la American Tobacco Company, que en Puerto Rico se llamó la Puerto Rico American Tobacco Company, que también tenía un brazo que estaba vinculado con la producción del tabaco, de la hoja de tabaco, que era la Puerto Rico Leaf Tobacco Company. Tenía esas dos partes. Así que cuando nosotros miramos esto, es realmente sorprendente que usted tenga unas luchas laborales sobre una base económica tan frágil. Y entonces hay que señalar algo, y lo quiero destacar porque esto es bien importante, que el movimiento obrero en Puerto Rico, después del 98, surge entonces bajo la dominación económica de dos fuerzas principales. Una es el trozo del azúcar y la otra es el trozo del tabaco. Y sobre una base económica, sobre una división del trabajo realmente mínima, porque eran unos cuantos productos los que realmente se desarrollaron en Puerto Rico, como el azúcar, el tabaco, habían otras actividades, pero eran menores. Y claro, siempre estaba el hecho de que si usted coge las tierras en Puerto Rico para sembrar azúcar y tabaco, usted lo que está haciendo es sustituyendo la producción de alimentos por productos como estos que los va a exportar. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica que se impone en el país? Que cada vez más alimentos tienen que ser ¿qué? Importados. Tienen que ser importados fuera de Puerto Rico, principalmente de Estados Unidos, que era el que dominaba masivamente el mercado de exportación y de importación de Puerto Rico. Así que fíjense lo que está pasando. Se están estableciendo unas nuevas relaciones de producción, que son las relaciones que tienen que ver con el salario, con el trabajo asalariado, que son las relaciones propias del capital. Por un lado, no existe la continuidad todo el año de que ese trabajo asalariado se le garantiza al trabajador. Por otro lado, la base material en que existe ese trabajo asalariado es extremadamente estrecha, extremadamente frágil. Por lo tanto, ese movimiento obrero va a tener unas dificultades extraordinarias. Además, ese movimiento obrero, que tenía unas tendencias anarcosindicalistas, había una influencia del anarquismo, de elementos socialistas, va a recibir ahora una fuerza ideológica de parte de una federación, de American Federation of Labor, que organiza trabajo de diestro, que no cree en el socialismo, que no cree en partidos políticos, y que tiene un organizador que está pago y que se va a convertir en una de las figuras principales, en un momento dado, la figura principal de la Federación Libre de Trabajadores. Por tanto, aquí tenemos ya varias cosas bien complicadas. Tenemos una pugna entre la Federación Regional de Trabajadores con la Federación Libre de Trabajadores. Cuando sale el Partido Republicano, de ser un partido, digamos, que gana las elecciones, que fue derrotado en el 4, la Federación Regional de Trabajadores perdió su base de apoyo político, porque ya no podían existir aquellas turbas republicanas, porque ya no había el apoyo institucional, porque había ganado un partido como el Partido Unión, y Estados Unidos hacía ajustes necesarios cuando venían nuevas fuerzas políticas para tener buenas relaciones con ellas y que la estabilidad, digamos, de la nueva colonia se mantuviera. Por lo tanto, esa pérdida de apoyo del Partido Republicano ya como partido que es el partido principal ganando los puestos, la mayoría de los puestos en la Cámara de Delegados, que se pierde en el 2004, debilita a la Federación Regional de Trabajadores. La huelga del 5, el de la caña, que fueron tanto las del norte como las del sur, porque se dio en dos partes. Primero en enero y febrero hubo huelgas en el norte de Puerto Rico y las huelgas del sur fueron en marzo y abril. Y fueron huelgas que también tuvieron unas conquistas, como ya vimos ahorita, parciales, ¿verdad? Pero luego también se dieron en el verano unas huelgas portuarias. Ese es otro elemento que va a ser importante laboral en Puerto Rico, que es los puertos. Porque ¿qué pasa? Ahora, prácticamente todo lo que se produce en Puerto Rico se va a ¿qué? Se exporta, pero entonces cada vez hay mayores cantidades de alimentos que vienen del exterior y se van a importar a la isla. Por lo tanto, los puertos van a ser importantes. Pero también hay una sobreabundancia de trabajadores en los puertos. Porque recuerden, como no hay muchas ramas económicas, como no hay un desarrollo complejo de división del trabajo, las oportunidades de empleo son limitadas y hay una sobreabundancia de trabajadores, porque los trabajadores que han sido expropiados en los campos con la compra de tierra por parte de las centrales estadounidenses y las centrales locales, los intereses locales que se convierten en centralistas, también sacan a trabajadores de la tierra para usar la tierra para producir caña, ¿verdad? Y entrar en en la nueva riqueza que se produce en el país, que tiene que ver con la industria azucarera. Pues usted tiene un flujo poblacional de gente que va a ir cada vez ingresando a los centros urbanos, pero en esos centros urbanos no hay una revolución industrial, en esos centros urbanos no hay un gran desarrollo, por lo tanto hay una sobreabundancia de trabajadores luchando por tener los poquitos empleos que pueda haber en los diferentes renglones del país, ¿verdad?
Entonces, la huelga de los muelles, yo les dejé por ahí un libro sobre esa huelga. Miren ustedes lo que pasó en esa huelga, porque esos trabajadores de los muelles que tuvieron una militancia extraordinaria, esos trabajadores se encontraron con una rigidez enorme de parte de los patronos estos que controlaban las compañías navieras, y para enfrentarse a esos poderes, eso era prácticamente... Pero la manera en que se dio el proceso es interesante, porque los trabajadores lograron reunir y acopiar apoyo de parte de los comerciantes, incluyendo a los grandes comerciantes, en contra de la naviera, de la New York Puerto Rico Steamship Company, que no se dio finalmente ante la presión popular y no pudieron, y la huelga esa no se ganó, no lograron aumentos salariales, pero dieron una batalla extraordinaria. Pero se dio un proceso importante para la American Federation of Labor en Puerto Rico a través de la Federación Libre de Trabajadores, que lograron desplazar de los puertos, de los diferentes, porque no solamente San Juan, estaba en puertos como Guayama, Ponce, Mayagüez, pudieron desplazar prácticamente en todos esos lugares a la Federación Regional de Trabajadores, y la Federación Libre se consolidó como la organización principal. Lo que podemos decir que esa huelga del 5, que son huelgas de la caña y de los puertos que se dieron en el mismo año, son huelgas fundamentales porque entronizan, vamos a decir, establecen el dominio significativo de la Federación Libre y desplazan sustancialmente ya a la Federación Regional del Trabajo, de Trabajadores, que no va a tener una presencia posteriormente fundamental en términos de cómo se va a desarrollar la lucha laboral en el país. Hasta aquí tenemos varias cosas que yo creo que son importantes que debemos tener en cuenta. Primero, que el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico nunca ha tenido una fase competitiva como la tuvo originalmente en Europa y en los Estados Unidos, que fue una etapa competitiva del capitalismo, que había una cantidad enorme de empresarios compitiendo por ese mercado interno o por el mercado de exportación, sino que el desarrollo del capitalismo en Puerto Rico se dio ya en la etapa del imperialismo, en la etapa del capital monopolista. Y no es una casualidad que se dé bajo la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Quiere decir que ahora quienes van a dominar realmente en Puerto Rico son grandes intereses económicos. El trust del azúcar, la American Sugar Company, y la American Tobacco Company, ¿verdad?, que son las que van a establecer, vamos a decir, las reglas de juego sobre cómo se va a desarrollar la economía de Puerto Rico. Y yo señalo esto porque hay muchos historiadores que hacen un balance de cómo se desarrolla la industria en Puerto Rico y encuentran que ante las 4 grandes corporaciones estadounidenses que se establecieron en Puerto Rico, comparadas con las centralistas locales o españoles que existían en la isla, que tenían casi una proporción de 50%, que había un capital local que era importante. Sí, era importante la producción de azúcar, pero lo que no se puede olvidar uno es el proceso de reproducción que implica coger esa materia prima y llevarla a un mercado que era en el este de los Estados Unidos, y refinar ese azúcar que se refinaba fuera de Puerto Rico hasta convertirla en azúcar refinada. Ese proceso lo dominaba el trust. Ese proceso no lo dominaban los productores locales. Puerto Rico no se refinó azúcar hasta décadas más tarde. Así que el proceso de reproducción en Puerto Rico, el principal económico, estaba bajo el dominio del capital monopolista. Y eso hay que entenderlo porque eso explica en gran medida lo que el movimiento obrero, y entre ellos Santiago Iglesias, le llamaron el nacimiento defectuoso de la clase trabajadora, que no era otra cosa que decir que tenía una base material raquítica. Usted mira la clase trabajadora puertorriqueña y las huelgas son azucareras, son del azúcar, trabajadores cortadores de caña, son tabaqueros, son huelgas que están vinculadas a pocos sectores industriales, y esos son los 2 principales, los muelles, y puede haber otras actividades, pero esas son las principales, esas son las que van a determinar en gran medida cuál es el destino de la clase trabajadora en Puerto Rico durante estos años. Y les señalo esto porque uno de los grupos principales que fue activo en la huelga de 1905 y otra que hubo azucarera en el 1906 fue el grupo de Arecibo. Ahí estaba un dirigente que yo creo que es importante y que hay que buscar información sobre él. Existe alguna, pero yo creo que hay que hacer una indagación mayor, que se llama Esteban Padilla, que era sastre precisamente, uno de los que tiene que haber sufrido la catástrofe de la invasión, porque ahora los trajes y toda la ropa llegaría hecha, y lo que hacen los sastres de Puerto Rico es arreglar ruedos. Bueno, hacían ropa, pero se veían en una competencia realmente desigual, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque el grupo de Arecibo
es un grupo que va a tener una presencia extraordinaria en lo que va a ser la idea del Partido Obrero. La Federación Libre, ya yo les dije, para evitar que se dieran los vínculos del movimiento obrero con algún partido patronal, o algún partido de propietarios, de empresarios, crearon el Partido Obrero Socialista. Pero el Partido Obrero Socialista, con las turbas republicanas del 2 y del 4, no participó. Pero ya en 1906, curiosamente, fíjense que esto es una cosa que hay que estudiarla, hay que investigarla. En el 1906 participa en el proceso electoral un partido que se llama Federación Libre de Trabajadores. La misma organización sindical de repente se va a convertir en un partido político. Fíjense que eso plantea un problema bien grave. Primero, los trabajadores que usted va a organizar, si puede organizar trabajadores en un centro de trabajo, que son urbanos y son frágiles, porque principalmente van a ser aquellos trabajadores que están vinculados con la industria del tabaco, otras industrias que tienen algún tipo de progreso. Esos trabajadores pueden ser unionistas, pueden ser republicanos, pueden ser que tengan ideas anarquistas, socialistas. Por lo tanto, un sindicato va a organizar a los trabajadores que tienen diferentes ideas políticas. Pero si usted mete a ese sindicato como partido político, ya ahí está metiéndose en un nivel que la cosa se puede complicar. Eso es interesante y le voy a dar los datos porque esto es bien llamativo sobre lo que les estaba señalando hace un rato. En ese proceso de participar en las elecciones de la Federación Libre de Trabajadores, en el 1906 obtuvo 1.345 votos. Miren esto. Pero de esos votos que obtuvo la Federación Libre de Trabajadores, 1.345 votos. De esos votos, 997 fueron en Arecibo. O sea, usted puede decir cualquier cosa, pero algo estaba pasando en Arecibo, ¿verdad? Cuando fueron a las elecciones en el 1908, que fueron nuevamente a las elecciones de la Federación Libre, sacó 1.327 votos, menos. Pero de esos, 703 fueron en Arecibo, poco menos. Entonces quiere decir que ya cuando vieron esta situación, se dijo, bueno, no vamos a participar en el proceso electoral en un congreso que tuvo la Federación Libre de Trabajadores. Es curioso ver los congresos porque les voy a decir, miren, el primer congreso se celebró en abril de 1901 en San Juan. Observen esto, qué interesante. El segundo congreso fue el 25 de octubre en Ponce. El tercer congreso fue el 18 de junio en Mayagüez. El cuarto congreso fue el 14 de junio de 1906, perdón, se me olvidó decirle año, en Guayama. El de Mayagüez fue en el 5, el de Ponce fue en el 3 y el de San Juan fue en 1901. Cada 2 años. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Que lo están repartiendo por diferentes ciudades principales de Puerto Rico. El del 1908, que fue el 18 de marzo, fue en Arecibo. Y ahí decidieron no participar más en las elecciones. Después de ir en el 6, en las elecciones del 10, que fue en Junco, decidieron no participar en las elecciones, decidieron no involucrarse más, porque no tuvieron mucho éxito. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de Arecibo dice, vamos a participar con el Partido Obrero Socialista, el POS, Partido Obrero Socialista. Y van a participar, y entonces, ¿qué pasa en las elecciones siguientes? Los resultados son bien curiosos, ¿verdad? Porque perdí un poco me puse a decir dónde eran los congresos, que después fueron en Utuado, Calley, Bayamón, Cagua, fueron en diferentes ciudades. O sea, que estaban bien. En el 1910, que la Federación Libre no participó como partido en las elecciones, en Arecibo se organizó el Partido Obrero y sacó 872 votos. Se quedó más o menos igual que un poquito más que el año anterior. Pero lo interesante de esa participación, se lo señalo ahora rápidamente, en el 12, en noviembre, vuelven a participar y sacan 1.357 votos. Y lo importante es que en Arecibo domina aplastantemente el Partido Unión y el Partido Republicano prácticamente, para todos los efectos, muy débil y no existe. Quiere decir que el sistema electoral en Puerto Rico estaba montado sobre 2 partidos principales,
Eso le sonará a ustedes ahora parecido con el último código electoral, ¿verdad? Eran los partidos históricos. El partido que llega primero y el que llega segundo son los que tienen dominio, incluso son los que tienen representación en las mesas, son los que tienen representación de acuerdo con las leyes electorales que se van aprobando. Y el partido que llega segundo en Arecibo es el Partido Obrero Socialista. Que ya eso era un síntoma importante, porque si usted quería derrotar a los unionistas, ya la gente lo que estaba mirando era quién, al Partido Obrero Socialista. Y en las elecciones de 1914, ustedes han oído que el movimiento obrero en Arecibo ganó la alcaldía en el 1914 y después lo destituyeron. La cosa fue un poco más complicada que eso. Y yo voy a tratar de explicarlo rápidamente porque no quiero quedarme aquí. En el 1914, el Partido Obrero Insular se cambió el nombre. Se puso Partido Obrero Insular porque empezaron a meter unas candidaturas que iban más allá del municipio, incluso más allá del distrito de Arecibo, teniendo ya la idea de que esto podía ser un partido de naturaleza ¿qué? Nacional. Obtuvo 3.083 votos en Arecibo y en el pueblo tuvo 3.010 votos y ganó las elecciones. ¿Por qué ganó las elecciones? Ganó las elecciones porque el Partido Unión se dividió. El Partido Unión se dividió porque el alcalde que existía en ese momento del Partido Unión, que era Manuel Pérez Avilés, fue retado en unas primarias por Francisco Susoni, que es un joven médico que lo reta, y en una asamblea de delegados lo eligen a Susoni para ser el candidato a la alcaldía, y el otro fue y organizó una cosa que se llama mayoría unionista, y fue el Partido Unión, fue mayoría unionista, y fue el Partido Obrero Insular, y los republicanos, que sabían que estaban sumamente débiles, llegaron a un acuerdo con el Partido Obrero Insular y le dieron apoyo. Total, era un apoyo insignificante porque los republicanos prácticamente no tenían ninguna fuerza en Arecibo. Y le voy a dar el resultado de los votos porque es interesante. Ganó el alcalde Enrique Landrón, que había sido un maestro y un administrador de la Central Cambalache, era masón, y la Central Cambalache era el patrono principal de Arecibo. Él no era el propietario de la central, él trabajó la central. El voto unionista se dividió en 2.541 votos para Susoni y 2.331 votos para Pérez Avilés. Quiere decir que si usted sumaba las dos cantidades, sacan más de 50% más que el Partido Obrero Insular, pero se dividieron y la política funciona así. Así que entonces el Partido Obrero Insular ganó las elecciones. Pero recuerden una cosa, porque esto se lo señalo rápidamente. En el 14, poco antes de las elecciones de noviembre, entre febrero y junio, durante 4 meses se dio lo que se conoció como la gran huelga de tabaqueros contra el Trust del Tabaco, contra la Puerto Rico American Tobacco Company. Esa huelga duró 4 meses, fue una huelga durísima, fue una huelga violenta que se expandió por diferentes pueblos y ciudades, porque no fue en San Juan solamente, empezó en Puerto Tierra y empezó la huelga porque expulsaron a una despalladora. Consideraban a los trabajadores injustamente, y entonces los tabaqueros se fueron a la huelga y la huelga se ganó, fue una huelga victoriosa y fue meses antes de las elecciones y los tabaqueros tenían una influencia grande en Arecibo. Uno de los organizadores principales de Arecibo era Manuel Rojas, que era tabaquero, y ahí estaba Esteban Padilla. Ese es el grupo que luego durante el 8º Congreso de la Federación Libre de Trabajadores, que se dio en Calley en marzo, ese grupo organizó una convención del Partido Obrero Insular para convertirlo en un partido nacional, y ahí se dio un debate. Yo no voy a entrar en todos los detalles del debate porque fue bien importante. Allí participó Manuel Rojas, que dicho sea de paso, participó criticando que hubiese un acuerdo con los republicanos en Arecibo, siendo él de los organizadores del Partido Obrero Insular, de los que apoyaban ese movimiento, porque Rojas siempre se opuso a las coaliciones y a los acuerdos con los partidos burgueses, porque decían que el movimiento obrero debía desarrollar su propia fuerza para poder ganar sus propias elecciones y después no tener los dedos amarrados con nadie, ¿verdad? Y en ese momento yo creo que tenía razón, porque la aportación republicana fue realmente mínima, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se organiza el partido, a ese partido asiste Iglesias como un delegado, como otro cualquiera. Es un tipo que tiene un prestigio enorme, porque cuando se da esa reunión en el 1915, en marzo, señalo esto porque es bien importante, porque esa reunión en marzo se da después
de una huelga violenta que se dio en el proceso cañero. Los trabajadores de la caña se fueron a la huelga en toda la sección norte, incluso hasta Vieques, y fue una huelga dura y una huelga violenta donde murieron trabajadores. También en Arecibo hubo muerte, porque hubo una represión bien intensa. Entonces, ¿qué pasa con esta huelga? Porque hay algo parecido a lo que pasó con la del 5. En el 1913 se aprobó en Estados Unidos lo que se conoció como la ley Underwood, que abría el mercado libre del azúcar, y eso hubiese destruido la economía de Puerto Rico, porque entonces hubiese tenido que competir con el azúcar que se producía en el resto del mundo, y iba a afectar a la industria azucarera. Eso lo vieron con buenos ojos, los que creían que la industria azucarera era fundamental en el proceso de colonización de Puerto Rico, ¿verdad? Matías Cintrón, Luis Llorentores, todos decían, ahora hay la oportunidad de desarrollar otra economía en Puerto Rico, una economía más diversa, una economía más compleja, y movernos hacia la independencia del país, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que las condiciones laborales se deterioraron entre el 13 y el 15 en Puerto Rico. Pero en el 14 se dio un proceso importante que fue la Guerra Mundial. Y cuando se da la Guerra Mundial, ya la competencia del azúcar de remolacha a nivel internacional, que era un azúcar que se producía en Europa, que se afecta, los precios del azúcar empiezan a ascender porque empieza a haber menos cantidad de producción para un mercado que tiene una demanda mayor. Por lo tanto, suben los precios, son los años de los millones, de la danza de los millones, y entonces los trabajadores están empobrecidos y los precios del azúcar están subiendo, y lo que hay es un coraje porque la pobreza y los salarios que hay en el sector cañero son insoportables, y los trabajadores están dispuestos a lanzarse a la huelga, y esa huelga sacudió el país, mucho más que las huelgas de principio de siglo, que fueron importantes en otros aspectos, pero no tengo tiempo para discutirlo, ¿verdad? Porque recuerden, para usted tener huelga, usted tiene que tener trabajadores que estén dispuestos a levantarse en una tribuna y a dar discursos y a representar a los trabajadores, y eso requiere una destreza grande. Ustedes son una unión y saben que incluso cuando usted se sienta a negociar con un patrono, tiene que tener ciertas destrezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las huelgas fueron en enero y febrero, y la asamblea que constituye el Partido Socialista, el Partido Obrero Insular, es en marzo, en Calley. Por lo tanto, usted tiene lo mismo que pasó con el proceso arecibeño. Hay un vínculo entre el crecimiento de lo que es la votación por un partido que se presenta como un partido laboral, un partido obrero insular, o lo que va a ser el Partido Socialista, y las movilizaciones de miles de trabajadores de la caña, o la misma movilización de los tabaqueros en el 14, entre febrero y junio, que se dio la huelga tan importante contra el trozo del tabaco. O sea que el Partido Socialista surge en un momento en que hay una efervescencia enorme en el movimiento obrero en Puerto Rico, no organizado, sino trabajadores que se tiran a luchar en contra de unas condiciones miserables de vida, porque hay condiciones para que se le aumenten los salarios. Esto es importante, porque usted me dice, ¿cómo es posible que una American Federation of Labor, que influye, que tiene un organizador en Puerto Rico, permita que se funde y se establezca un partido socialista? Porque eso en Estados Unidos, la American Federation of Labor no lo hubiera patrocinado o promovido en absoluto, que tuvieron que ver con esa realidad y no pudieron sofocar el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Para simplificar, no era solamente una lucha que había en Puerto Rico entre federacionistas regionales, o sea, la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores. Dentro, en el interior de la Federación Libre de Trabajadores, estaba la influencia y la consolidación de la American Federation of Labor, pero estaba también toda la tradición de lucha anarquista, socialista que existía en el movimiento en Puerto Rico. Los tabaqueros en Puerto Rico, no todos ellos se incorporaron a la internacional, la International Cigar Makers Union, porque había un sector grande que tenía otros estilos de funcionamiento, que respondía a una cultura distinta, y esa cultura de la American Federation of Labor le era ajena, le era distinta. Por lo tanto, ahí había un debate enorme, y entre la historia de los tabaqueros se dio un debate siempre entre dos tendencias grandes: la de la unión, que era más bien, digamos, una posición más fría y calculada, si nos conviene ir a la huelga, porque está la cuestión de las cuotas y está la cuestión de los gastos de huelga, que es un problema, y está la otra, que presión que venía del taller, porque llamaban la presión del taller, que ahí es que estaban los elementos tabaqueros, que eran los que oían a los lectores allí, leyendo a Kropotkin, leyendo a Bakunin, a Proudhon y a Marx, porque leían, entonces esa gente se leía ahí.
Entonces, estos individuos tenían una tendencia fuerte también de anarquistas y socialistas que no encajaban dentro de lo que era la cultura de la American Federation of Labor. Y lo mismo pasó en Arecibo. Por lo tanto, había un montón de fuerzas peleando, luchando internamente, y en hora y media nosotros no podemos discutir a fondo estos problemas porque son demasiado complicados. Pero el Partido Socialista se fundó, y lo interesante es ver qué pasó. Y salió el presidente del partido en ese momento, Esteban Padilla, porque era la figura principal que había sido el Partido Obrero Insular, y secretario general del partido era Manuel Rojas, y los dos habían estado vinculados con el Partido Obrero Insular. Lo interesante, y esto yo lo voy a señalar solamente como un planteamiento, es Iglesias nunca permitió que ningún otro líder obrero se desarrollara, le echara sombra a él. Eso es un proceso, yo no puedo discutir ahora aquí cómo fue que se dieron los procesos de dominación, pero el Partido Socialista que presidió Esteban Padilla, poco tiempo después fue sustituido en la presidencia, y más tarde el que iba a estar a la cabeza de ese partido era precisamente el organizador de la American Federation of Labor, era Santiago Iglesias. Ahora, ustedes pueden ahí ver que hay un problema serio planteado. Yo no puedo discutirlo, a menos que no tuviésemos otro par de horas aquí para poder discutir a fondo qué fue lo que pasó, pero la idea, ¿verdad? La idea de que el sindicato y el partido son dos cosas distintas. Fíjense ustedes, si la American Federation of Labor no cree en el partido, lo que va a tratar de hacer es de despolitizar en la medida posible el partido, en términos de que no se convierta en un partido que cuestione las relaciones de dominación en Puerto Rico, que se convierta en un partido que lo que le preocupa son las condiciones de trabajo salariales de los trabajadores, y no cuestionar el coloniaje, no cuestionar las condiciones de explotación que existen en el país, sino mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En otras palabras, que el partido se parezca lo más posible a lo que es la Federación Libre de Trabajadores. Y se concibió el origen de los dos. El partido se pensó desde su origen como un arma, el arma política de la Federación Libre de Trabajadores. Les señalo esto rápidamente porque no voy a poder entrar en demasiado detalle, pero bueno, y quiero decirles que el partido, después de la huelga del 15, cuando fue a las elecciones, ese partido sacó 24.468 votos, fueron 14% de los votos. Eligió un senador por acumulación y un representante de la Cámara, y ganó en 7 municipios. En otras palabras, el proceso de protesta laboral encontró un cauce en el partido. Y en las elecciones de 1920, que ganó el Partido Unión con 126.446 votos, el Partido Republicano sacó 63.845 votos, y el Partido Socialista 59.140 votos. Quiere decir que estuvo ahí, pegadito del segundo partido histórico. Y en esas elecciones del 20 se dio una cosa que generó un malestar enorme. Rápidamente la señalo, que fue que en Ponce hicieron lo que se conoció como el ligado de Ponce, que fue que los republicanos llegaron a acuerdo con los socialistas y sacaron del municipio el dominio. El alcalde lo eligieron y sacaron el dominio que había tenido el Partido Unión en Ponce. ¿Qué es lo que significa esto? Que ya se veía la posibilidad en el ambiente de que hubiesen formas entre los partidos entraran en coaliciones o alianzas. Y entonces hubo conversaciones para hacer una coalición entre republicanos y socialistas. Y entonces, claro, y quiero señalar que esto fue después de un congreso del partido en el 1919, en el que Manuel Rojas y otros trajeron y señalaron que ya había madurado la clase trabajadora, que tenía un instrumento de lucha que era el Partido Socialista, y que ya podía cuestionar las formas de explotación existentes en Puerto Rico y podía plantearse la construcción de una república socialista de trabajadores. Por lo tanto, planteó el problema del estatus. ¿Y qué hizo Iglesias? Eso nos divide, como si estuviese en un sindicato. Eso nos divide porque entonces si nos convertimos en un partido que defiende, digamos, como había muchos de ellos que pensaban que el dominio estadounidense le había dado a Puerto Rico la libertad política, porque
porque podían organizarse, podían organizar sindicatos. Y esto es otro problema ideológico muy complejo, que no podemos discutirlo por falta de tiempo, pero eso tiene una raigambre fuerte en un sector laboral importante. Iglesia siempre lograba que se pospusiera el tema o que no se discutiera el problema del estatus. Y entonces quedaban estas cosas sofocadas. Mientras tanto se estaban discutiendo coaliciones y alianzas, que era todo lo contrario de lo que pensaba Manuel Rojas y otros que debía ser el movimiento obrero. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, porque creo que me quedan pocos minutos, ¿verdad? Rápidamente, después de miren, las elecciones del 24, cuando usted mira, el Partido Socialista en el 20 sacó 59.000 votos, en el 24 fue en alianza con el Partido Republicano, que se dividió, y un pedazo se fue y formó la alianza con el Partido Unión, y el otro pedazo se unió con el Partido Socialista, que diría Martínez Nadal. Tou Soto se fue con el Partido Unión en alianza, el Partido Socialista se alió con el sector republicano que diría Martínez Nadal, pero en el 24 el Partido Socialista, que había sacado 59.000 votos en el 20, sacó 56.000 votos. Y esto es bien importante, porque lo que habíamos visto desde el 15 hasta el 24, hasta el 20, fue un ascenso descomunal. Si eso continuaba así, era un partido que iba a arrollar en el país. Pero ¿qué pasa? Que la misma política de coaliciones, la misma política provocó un montón de debates internos y de luchas internas y de disgustos y de gente que se desencantó con el Partido Socialista. Y en el 1922, señalo esto rápidamente, a fines de año, en diciembre, Sandavio Alonso publicó un artículo que era bien significativo de una crisis que había dentro de la Federación Libre de Trabajadores. Era que Partido Socialista sin Federación Libre es un sarcasmo. En otras palabras, lo que estaba diciendo, si usted es miembro del Partido Socialista, usted debe tener un carnet o debe tener una afiliación a alguna unión obrera. Fíjense, ¿qué es lo que está planteando? Que las dos estructuras deben estar en una profunda relación. Los socialistas no deben estar por ahí caminando, sino están vinculados con organizaciones de oficio, con alguna unión laboral. ¿Qué pasa? Que al empezar la década del 20, y esto es otra cosa que requeriría también mucho tiempo para discutirla en detalle, la máquina, que no se había conseguido una máquina que sustituyera el trabajo manual de los tabaqueros en la producción de cigarros, la máquina entró en escena. Y entre el 22 en adelante, la Unión de Tabaqueros, que había sido tan resistente, aunque había tenido una derrota fundamental, una derrota importante en el 20, en la lucha contra el trust, van a ser ¿qué? Desplazados totalmente. Quiere decir que la Unión, digamos, en el mundo urbano, en las ciudades, en los pueblos, que había sido la más militante, que había sido el sostén fundamental de la Federación Libre de Trabajadores, fue derrotada definitivamente en la década del 20 porque se mecanizó el proceso de la producción de cigarros. Y entonces eso fue un cantazo profundo. Además se dio otro proceso importante. En el 21-22 se manifestó el ciclo económico en Puerto Rico, tuvo un efecto importante porque cayeron los precios del azúcar. Bajaron sustancialmente los precios del azúcar. Por lo tanto, las luchas de los trabajadores de la caña se iban a hacer muy cuesta arriba, muy difícil. Y lo que se hizo fue que se entronizaron nuevamente condiciones de miseria en el proceso laboral vinculado con el azúcar. La Unión de Tabaqueros fue desplazada y los trabajadores portuarios recibieron un golpe fundamental. Los trabajadores portuarios que habían recibido un aumento salarial porque se había creado en 1915 la Shipping Agency o Shipping Trade Agency, como resultado de la guerra, que había que regular la transportación, y se le pidió a los trabajadores que dejaran las huelgas y dejaran las cosas por el bien de la patria, que estaban en una situación de guerra, ¿no? Estados Unidos entró en la guerra en el 16, ¿verdad? Pero en el 15 ya se establecieron el control de la tarifa marítima, pero a Puerto Rico se le dio un aumento de 25 a 35 centavos la hora, que en el 21
lo cogieron y lo volvieron a bajar. Y no solamente lo volvieron a bajar, sino que las compañías navieras se negaron a negociar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de convenio con los trabajadores portuarios. Y lo que pasó con la unión en Estados Unidos fue brutal, porque lo que estaba pasando en Puerto Rico, la ofensiva patronal no era solamente una ofensiva local en Puerto Rico. En Estados Unidos, los trabajadores que estaban vinculados a la industria marítima pasaron de tener 100.000 miembros en el 1920 a tener 3.000 miembros en la década siguiente, en el 30, empezaron con 3.000 miembros. Esto fue una cosa espectacular, la caída sindical en los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos, la Unión de Mineros, que dirigía John Lewis, que fue el que después posteriormente rompió con la American Federation of Labor y organizó la CIO, esa unión bajó de 600.000 miembros que tenía a 60.000 en una década, entre el 20 y el 32. Llegó un momento en que perdía 7.000 miembros semanales, precisamente por el deterioro. O sea, la American Federation of Labor estaba en una situación difícil en Estados Unidos. En Puerto Rico estaba la situación difícil para la Federación Libre de Trabajadores y le estaban entonces planteando en esa polémica de 22-23, porque se prolongó los meses del 23, que si usted era socialista debía tener una afiliación con una unión o con algún oficio, buscando de alguna manera fortalecer lo que ellos pensaban que era el fundamento del Partido Socialista. Y esto, con las alianzas y las combinaciones, desembocó en una situación bien peligrosa, porque la alianza entre el Partido Unión y el Partido Republicano ganó las elecciones del 28, pero se dividieron. Se hubo que organizar un grupo de buen gobierno hasta que llegaran las elecciones del 32, ganó la coalición en el 32, el Partido Socialista pasó a un partido de gobierno con toda esta debilidad que cargaba. Entonces ustedes se pueden imaginar la burocratización del partido, la falta de militancia, el decaimiento interior, la desmoralización, y en esas condiciones es que firman el convenio en enero de 1934, azucarero, que es la primera vez que logran firmar un convenio, porque lo que hacen es aceptar las condiciones existentes en la industria azucarera, ratificar la miseria, y en ese momento los trabajadores de la caña lo que hacen es decir, estamos en contra del convenio, estamos en contra de los patronos, y estaban en una huelga, se metieron en una huelga que iban a pelear contra sus líderes históricos y contra la Asociación de Productores de Azúcar, que era la que había firmado el convenio con la Federación Libre de Trabajadores. Y ahí entramos ya en lo que va a ser la crisis del movimiento federacionista y socialista de la década del 30, pero eso le toca a Yari Río la semana que viene. Yo he ido ahí a las millas, yo no sé cómo se pueden cubrir estas cosas con tanta velocidad, pero si tienen preguntas o tienen comentarios o tienen críticas, que debe haber muchas, porque esto es demasiado material para poco tiempo. Rato va a hacer un comentario. Sí. Para acá. Pueden esperarte ahí. Sí. El comentario es bien sencillo. Si yo tuviera que resumir la charla de hoy, hablaría de varios aspectos. Número uno, fragilidad de nuestro desarrollo económico, multiplicidad de alternativas políticas, fraccionamiento de las organizaciones sindicales entre organizaciones sindicales economistas y organizaciones sindicales clasistas, posposición de la definición del estatus de forma permanente en los diferentes debates políticos. El ejercicio del dominio imperial aparece en todas las instancias, y algo que es característico de todo este periodo histórico que hemos examinado en el día de hoy, que es la disposición a la lucha de los trabajadores a través de un elemento fundamental, la huelga. Pues las preguntas que vengan ahora. Promueve que los compañeros allá, también. Por eso los compañeros que están a través de la plataforma electrónica pueden hacer también sus preguntas. A través del chat. El chat, sí. A través del chat dice. Pueden escribirlo. Pueden escribirlo también en el chat. Perdónenme, pero es que ustedes saben que mis conocimientos tecnológicos. En el chat de Zoom. Hay algunos comentarios, no tanto preguntas,
que puedo leer desde aquí, o sea, los pobres más pobres, perdóname, sí. Aquí no veo mucho, o sea, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Comentario que le hacen sobre la... Excelente, muy buena información, excelente conferencia, y se continúa viendo cómo la política quiere estar en control de los trabajadores. Compañeros que están a través del Zoom no han hecho esos 4 comentarios, entró 1 hora, yo quiero el material dado, le adelantamos desde ahora que lo van a recibir. Ya el primer grupo recibió el de la conferencia de Moscoso, y la conferencia del compañero también la vamos a circular. En sala también podemos hacer preguntas. No, ese comentario es un comentario importante. Lo que pasa es que fíjense que la participación política, que es importante, que fue clave para la presencia del movimiento obrero durante estas décadas, el problema que tuvo fue que había una idea original muy buena, que era que la clase trabajadora se organizara independientemente de los patronos, independientemente de influencia de los propietarios de lo que se llamaba la burguesía del país, tanto la interna como la externa. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Traicionaron esa política, o sea, no la desarrollaron, y lo que hubo fue una subordinación progresiva a la política de los intereses de la burguesía, al entrar en coaliciones y en alianzas con esos sectores. O sea, la política no es que sea manipuladora con respecto a los trabajadores. Si los trabajadores desarrollan una política independiente, puede ser un arma de lucha importante, además de la huelga, ¿verdad? Fíjense que mientras hay huelga y hay procesos de lucha, el partido ¿qué hace? Florece. Cuando se pierde la capacidad organizativa sindical y se pierde la combatividad en la calle, el partido se debilita, y se debilita sacando muchos votos, porque ya tenía muchos votos, ¿verdad? Fue un partido histórico en un momento dado, porque los republicanos se dividieron. Una Sí. pregunta, profesor. ¿Se oye? Yo he escuchado y he leído que en el 20 el Partido Socialista tenía grandes posibilidades de triunfar electoralmente. 28. O sea, la década del 20 estoy hablando. Sí, la década del 20. Por el crecimiento que iba teniendo exponencial. Y que eso provocó la alianza entre unionistas y republicanos para bloquear precisamente ese crecimiento que iba teniendo el socialismo. ¿Usted cree que eso era cierto? Es decir, de los socialistas, de los republicanos y los unionistas no verse coaligados en esa alianza, los socialistas hubiesen triunfado en las elecciones. Yo lo que digo es lo siguiente, que lo que pasó fue lo siguiente: el partido Unión supo que había unas conversaciones. Primero, que se dio el Ligado de Ponce, que tuvo una victoria en el municipio. Eso era un síntoma peligroso para el Partido Unión. El Partido Unión sabía que había unas conversaciones de entendimiento político entre republicanos y socialistas. Eso lo sabía después de las elecciones del 20. Miren los números. En el 20 el Partido Unión sacó 126.000 votos. El republicano 63.000. La mitad. Y el Partido Socialista 59.000. Quiere decir que si tú juntas republicanos y socialistas, se acercaban al Partido Unión. Entonces el Partido Unión, el abuelo de nuestro exgobernador recientemente fenecido, Carlos Romero Barceló, ¿verdad? Antonio R. Barceló, que se puso nervioso. Y hubo una comisión de todos los partidos que fue a Estados Unidos a defender un proyecto que en ese momento se estaba discutiendo, que era el proyecto Campbell, que estaba planteándose la posibilidad, y se usaba el término Estado Libre Asociado, de un Estado Libre Asociado en Puerto Rico, y de que se le diera a los puertorriqueños la posibilidad de elegir el gobernador. Y fueron en conjunto, en la comisión, a defender esa posición, que estaba discutiéndose en el Congreso, no era una cosa abstracta. Entonces, ¿qué pasa? En el viaje de regreso fue que Barceló y Tou Soto llegaron a un acuerdo y lanzaron un manifiesto de acuerdo ellos dos, sin haberlo discutido en la asamblea de partido. Ahí es que parece que tienen que haber discutido. El Partido Socialista está creciendo de una forma, y Tou Soto también representando grandes intereses azucareros,
pensó, yo prefiero una alianza con el Partido Unión, que es una victoria segura, a la otra que no garantiza una victoria, pero que podía estar cerca. Entonces ahí lanzan ese manifiesto y el resultado es que tiene que ir Barceló a explicarle a su partido qué es lo que él quiere decir con ese manifiesto. Llegaron a un acuerdo político, una alianza con el Partido Republicano, que históricamente, bueno, ellos vienen del mismo sitio del Partido Autonomista del siglo XIX, pero se habían dividido desde el 97, estaban divididos. Entonces, ¿qué pasa? Ya Barbosa había muerto, además, muere en el 21. Y entonces cuando Soto le va a explicar al Partido Republicano lo que sucede en una asamblea que fue bien borrascosa porque había una oposición grande de los republicanos a llegar a acuerdo con los unionistas. Que bueno, los republicanos no habían participado del gobierno desde el 4 porque habían sido prácticamente barridos del poder, del poco poder que existía tanto en la ley Foraker que bajo la ley Jones, que permitía la elección del Senado, ¿verdad? Entonces el Partido Republicano se divide en dos pedazos. Uno de ellos sigue la posición de Martínez Nadal y de otros dirigentes que acompañan a Martínez Nadal, otros se van con todos otros. Y son parte de la alianza Partido Unión Republicano, de los partidos Unión Republicano. Ese es el nombre de la alianza. Y ellos hacen la coalición. Socialistas no pudieron poner el nombre republicano. En las elecciones que va el Partido Constitucional Histórico. Es el nombre que ponen al sector que sigue a Martínez Nadal. Recuerden que quien domina las elecciones, quien domina las decisiones legislativas, domina la ley electoral. Y entonces usted dice, pues ¿qué nombre no se puede usar y qué nombre se puede usar? Si hay un nombre ya republicano ahí, que lo tiene el oficial, pues el otro no lo puede usar. Y como el que estaba en gobierno era el Partido Unión, pues no había forma de usted poder legislar. Tuvieron que cambiarse el nombre. ¿Qué pasa? Que cuando mire los resultados electorales, el Partido Republicano que está en la alianza saca 30.000 votos. El Partido Constitucional Histórico de Martínez Nadal sacó 34.000. Quiere decir que la parte que se fue con los socialistas fue más grande que la que se quedó con el Partido Unión. Y para el Partido Unión fue un desastre porque el Partido Unión sacó 132.000 votos. Los republicanos eran 30.000 y tenían que compartir todos los puestos. O sea, usted con 30.000 votos va a compartir puestos con otro que sacó 132.000. ¿Quién ganó el negocio ahí? Y ahí va a estar la raíz de la división que se va a dar luego en el 29, que se rompe la alianza. Entonces hay que crear ahí una forma de gobierno extraña, porque hay que buscar la manera que la legislatura se decida quién va a presidir el Senado, quién va a presidir la Cámara, hasta que venga la elección del 32, que ya entonces se unen los dos pedazos republicanos, se unen con el Partido Socialista, la coalición, y el Partido Unión va solo contra los tres, contra los dos pedazos republicanos y contra el socialista. Y lo que pierde es por poco. Pero esa es la realidad histórica de la cuestión de la alianza. Yo creo que sí, que la presencia del Partido Socialista fragmentó a los otros partidos, o sea, lo obligó a alianza. Tenemos una pregunta. Los comentarios antes. Gracias. Vamos a leer unos comentarios de los que nos están escribiendo a través del chat. Vamos bajando. Ahí, ok. Excelente iniciativa para educar sobre estos temas, la cual desde hace unos años creí pertinente para crear conciencia y fortalecer lo que es la organización sindical en nuestro país. Les felicito. Muy buena conferencia. Súbelo un poquito. Por ahí está. Muchísimas gracias por brindarnos esta excelente charla con información importante. ¿Cómo lograron separar? Es la pregunta. ¿Cómo lograron separar las uniones de la política? ¿Cómo lo conocemos hoy en día? Tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es separar las uniones de la política que pertenece a los patronos y que le conviene a los patronos. O sea, si usted es un trabajador y está en el movimiento laboral participando, sea en una unión o incluso no estando en una unión, y usted vota por un partido neoliberal, usted sabe lo que le viene por encima es la cuchilla sobre su garnate, sobre su cuello. Porque la política que hemos visto, nosotros tenemos 30 años de política neoliberal y muchos trabajadores votando con los patronos que luego los van a llevar al matadero. Y lo que tenemos que hacer entonces es separarnos de esa política. Lo que tienen que hacer los trabajadores es ver si es viable, si es necesario participar políticamente, y si lo fuera, participarlo con sus propias personas, con sus propios criterios,
esa es la gran pregunta que debe hacerse. No es despachar la política, sino cómo participar en la política. Estoy tratando de vincular lo que pasó en el 20 con lo que está pasando ahora. Yo sé que no es justo, ¿verdad? Pero nada, la imaginación es poderosa. Esa alianza que se dio, que llevó a los socialistas al poder, estoy hablando de la alianza socialista republicana del 32, es posible que hoy se dé, superando aquellos problemas que hubo en la alianza del principio, de una manera mucho más articulada, mucho más representativa de los intereses de la clase trabajadora, a través de partidos de los que conocemos hoy en día. Por ejemplo, para lanzarlo directamente al hígado, es posible que la propuesta de Victoria Ciudadana, junto al PIB y junto a otros movimientos, sea suficientemente parecida, en algunos casos, que coagulen un movimiento político que lleve muchos de los planteamientos progresistas al poder. Bueno, ese planteamiento es importante y es un planteamiento que hay que tomárselo en serio, con la mejor fe posible, ¿verdad? Porque tú lo que estás planteando en ese caso, mencionaste dos movimientos, son dos movimientos que no han hecho han hecho planteamientos de oposición a la política que ha dominado en los últimos 30 y pico años, que es la política neoliberal, que es la política de reglamentar el país, de atacar los derechos laborales, de privatizar, de favorecer todos estos contratos del gobierno que han dado pie a toda la corrupción. Si esos dos movimientos se unen y lograran llegar al poder político y pudiesen despejar el panorama de corrupción que hay en Puerto Rico y aprobar leyes que favorecieran a los sectores laborales, podría haber un cambio político sustancial en Puerto Rico. Pero no podemos pensar que ni el Partido Independentista ni Victoria Ciudadana en este momento son partidos laborales. Son partidos que tienen una visión de los intereses globales de los trabajadores asalariados de Puerto Rico. Son partidos que tienen muchos elementos que pueden simpatizar en esa dirección, pero puede haber otros elementos que no sean tan simpáticos. Habría que quiénes son, qué es lo que debemos favorecer. Yo creo que la alternativa sería, si esas son las dos estructuras que existen, participar en su interior y para propiciar que en ellas se adelanten posiciones que sean coherentes con los intereses laborales con los intereses de la mayoría de trabajadores de Puerto Rico, que son fundamentalmente trabajadores asalariados. Ahora, ¿son partidos realmente que pueden transformarse en esa dirección? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo creo que hay buenas posibilidades y hay que ocultarlas. Nosotros tratamos de fundar un partido. Fundamos un partido en el 12, el Partido del Pueblo Trabajador. Miren ese programa que tiene ese partido. Ese era un partido que tenía una intención de ser un partido de intereses de trabajadores. Pero no recibimos el apoyo. No lo recibimos. Nosotros invitamos a medio mundo a participar en ese proceso. De hecho, se organizó en el local de la UTIER. Allí fueron que se dieron las reuniones iniciales para organizarlo. Y estaba abierto para que cualquiera fuera candidato. Pero no hubo apoyo. Y eso no quiere decir que no haya en el futuro otra posibilidad parecida a esa. No, compañero. Tengo una pregunta. No, que yo estuve ahí en esa. La gran mayoría de los libros de texto que uno lee sobre el historia de Puerto Rico plantean que el Partido Socialista del 1915 hasta el 32, hasta su existencia, era de corte estadista. Y regularmente, ¿verdad?, cuando uno crea o cree en otras cosas o está en movimientos, en otros movimientos, pues todo el mundo te saca eso a relucir, ¿verdad?, como si eso fuera un pecado. Tú explicaste bastante bien, ¿verdad?, un poco de por qué la política pública del Partido Socialista se dirigía hacia eso. Pero, ¿verdad?, adicional a lo que tú acabas de plantear, pregunto, si la discusión internacional, ¿verdad?, dado los elementos que había en Puerto Rico, anarquistas y socialistas, en esa época, si lo que se discutió en la Tercera Internacional, ¿verdad?, bajo
Vladimir y Rosa Luxemburgo sobre qué venía primero, ¿verdad? Si venía la Liberación Nacional o venía primero, ¿verdad?, el socialismo. Y esa discusión de la Tercera Internacional, cómo fortaleció o no la posición de que el Partido Socialista fuera de corte estadista y no de un corte de movimiento de liberación nacional. Bueno, mira, primero, el Partido Socialista no se definía como un partido estadista. Lo que pasa es lo siguiente: si tú sofocas la discusión del estatus en el interior del partido, como se hizo, porque lo que logró Santiago Iglesias, especialmente en el 19, fue posponer la discusión, que no se dé esa discusión porque nos divide. Y usaron incluso un concepto que lo usaban los propietarios: divide la familia obrera. Bueno, la unión de todos los puertorriqueños, la unión de la familia puertorriqueña. Ahora de repente utilizaron el concepto dividir la familia obrera. Pero ¿qué pasa? Si tú no adelantas la discusión y si tú no adoptas una posición frente al estatus, tú lo que estás es aceptando la situación colonial, el status quo. Porque lo que existe tú no lo vas a cuestionar. Esa fue la posición real. ¿Qué pasa? Más tarde, en el mismo Partido Socialista, yo creo que fue en el 23, en otra asamblea, un trabajador volvió a plantear que debíamos discutir la cuestión del estatus. Y ahí ya la tendencia, porque el problema es que cuando tú tienes una debilidad cada vez mayor a nivel sindical, la Federación Libre iba en un proceso de deterioro con toda la situación de los años 20, especialmente lo que le estaba pasando a los tabaqueros. Ya en el 23 la máquina está entrando en acción en los talleres de tabaco, están desplazando al viejo luchador tabaquero, el productor, que tenía aquellos saberes de cómo se hacían los cigarros. Ahora la máquina lo sustituye. Entonces la derrota que recibió esa propuesta allí fue aplastante. Ya se veía que el movimiento socialista, el partido, estaba adoptando posiciones anexionistas más explícitamente, pero nunca se declaró ser un partido estadista, porque si no se hubiesen ido muchos elementos que no eran estadistas, que estaban ahí porque creían en las luchas sociales, creían en las luchas que tenían que ver con el mejoramiento de las condiciones materiales de los trabajadores. Entonces la realidad es que con la coalición entran en contacto y en alianza con los patronos, con el sector patronal, muchos de ellos vinculados con la industria azucarera, que defienden la estabilidad. Ahí es que tú podrías establecer ya una asociación más directa con ellos. Lo que tú haces, realmente lo que hizo Santiago Iglesias fue sofocar la discusión interna para que nunca se tomara una posición abierta y libre. Y eso fue lo que logró. La inercia fue arrastrando al partido hacia la coalición y hacia una posición anexionista. Pero yo no creo que se puede decir que era un partido estadista, como era el Partido Republicano, que decía, dicho sea de paso, que dicen que defienden la estadidad, pero el problema es cómo tú defiendes la estadidad. Porque yo no sé si ustedes han leído la obra de Albizu Campos, pero Albizu les dijo bien claro a los republicanos en la década del 30, ustedes no han podido defender la estadidad porque entregaron lo que tenían para conseguir la estadidad. ¿Y qué era lo que tenían? La riqueza del país. Si usted entrega la riqueza del país, ¿con qué usted va a negociar la estadidad? O sea, ese es el planteamiento albizuista en los 30. Imagínense lo que diría hoy en día. ¿Cómo es posible que usted vaya a negociar la estadidad como un elemento, como un país que capta ayuda federal o cupones? O sea, eso es un contrasentido. No hay movimiento estadista en Puerto Rico. Lo que hay es un movimiento de favorecer las ayudas federales para sostener una economía quebrada, que es lo que hizo la comisionada reciente en la última elección y lo que hizo el gobernador Pierluisi. Lo que tienen es un planteamiento de economía quebrada y de que nos ayuden con fondos federales a sostener el país. No hay proyecto político. Si usted tuviera un proyecto político, económico, de autosostenimiento de nuestra economía, podría plantearse moverse hacia la estadidad, pero tienen un peligro, que si usted desarrolla una economía propia, también puede caminar hacia dónde, hacia la independencia. Y entonces ellos le tienen pánico a eso, prefieren recibir cupones y quedarse como están siendo colonizados, porque el movimiento estadista es un movimiento completamente colonial en Puerto Rico. O sea, ¿cómo usted va a pensar que un Luis Fortuño es estadista? Excepto que lo diga y que tenga una retórica para hacerse millonario. Y usted vota por él para que después apruebe la ley 7 y lo deje sin trabajo. Porque hay que estudiar lo que hizo ese individuo en esos 4 años para saber por qué. Y hubo trabajadores que votaron por él porque sacó 1.020.000 y pico mil votos. Ojo electoral. Sí, o sea, ¿quién vota por? Si la mayor parte de los puertorriqueños son asalariados, ¿quién vota por esta gente?
me hiciste una pregunta tentadora. Yo te diría lo que nosotros en el Partido del Pueblo Trabajador, establecimos una idea que luego ahora ha sido acogida incluso por el Partido Independentista, que tú no vas a resolver el problema de estatus en unas elecciones. Tú lo que tienes que hacer es escoger un gobierno que favorezca a la mayoría del país, especialmente trabajadoras. Ahora, ese partido tiene que estar comprometido con la descolonización de Puerto Rico, preparando los instrumentos adecuados, no de forma oportunista y electorera, que es lo que se han hecho aquí con los últimos plebiscitos, sino para que realmente el país pueda decir qué va a hacer con su destino. Y ahí tendría que haber unas condiciones bien elaboradas para el debate sobre el estatus. Y hay que impulsarlo. Por eso es que usted dice, si usted votaba por el Partido del Pueblo Trabajador, no estaba votando por una solución estadista o independentista o autonómica, y lo hicimos así porque la mayor parte de los trabajadores, muchos de ellos, votaban por partidos anexionistas, para que pudiese desafiliarse de esa posición y entrar en un debate mucho más abierto para considerar realmente cuáles son las condiciones que le convienen al país, que es lo que deben hacer los trabajadores, ¿verdad? Trabajadoras, ¿verdad? O sea, esa es la situación que tenemos. Eso lo desarrolla también Victoria Ciudadana, y la campaña de Juan Dalmau fue por ese camino. Y Juan Dalmau recibió el voto de muchos estadistas, que no es malo. Porque si usted logra ir atrayendo a un programa específico que no es del corte idéntico al que tienen los dos partidos de gobierno, los llamados bipartidismo, yo creo que podemos caminar en otra dirección y entendernos mejor. Pero para eso hace falta mucha buena fe. Y yo creo que eso es un proyecto, un reto que tenemos todos por el país, ¿verdad? Pero esto no llama a el 30 y la depresión económica que hubo en el 29, ¿verdad? Otro tema. Excelente. Gracias, hermano. Yo da las órdenes siempre. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos al compañero Perico. La asignación de esta clase de hoy la estableció nuestro invitado al inicio de su conferencia. Nos hizo la invitación a analizar la historia desde el presente. Las lecciones pueden ser muchas y variadas. La próxima conferencia, la crisis azucarera, las contradicciones del sindicalismo y el surgimiento de la Confederación General de Trabajadores, por el profesor Illaris Ríos. Están todos cordialmente invitados para el 3 de mayo de 6 a 7:30 de la noche. Gracias y buenas noches.